Una vez que hemos visto en detalle todas las ventanas, vamos a dedicarle este vídeo solamente a la ventana de la escena. Con respecto a la ventana de la escena, pues tenemos en primer lugar un menú aquí, luego tenemos aquí otro menú, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir empezando poco a poco. Lo primero, todas las escenas tienen aquí a 3 puntitos con algunas opciones como maximizar, cerrar la ventana, etcétera. Luego, en el caso de la escena esta, pues lo primero que vamos a ver es cómo manejarnos un poquito, porque es una escena 3D la que te puedes mover. Bueno, pues lo primero, si pulsamos con el botón central del ratón y movemos, vemos que estamos moviendo la escena, ¿eh? Si eso con el botón central, si en vez de eso movemos con el botón derecho, o sea, pulsamos el botón derecho del ratón, lo dejamos pulsado y cogemos y movemos, pues nos encontramos con que estamos girando la escena. En cuanto al centro, se puede centrar, es decir, cuál es el centro de la escena. Lo más fácil es, si tenemos por ejemplo un cubo y queremos girar alrededor del cubo, haciendo doble clic sobre el cubo, pues ya vemos que centramos y ahora estamos pues girando, ¿vale? Con respecto al zoom arriba y zoom abajo, se hace con la rueda del ratón. Entonces, lo básico, recordarlo, pulsamos el botón central, movemos, pulsamos el botón derecho, giramos, movemos la rueda, hacemos zoom. En caso de que nos perdamos, tenemos también esta parte de aquí. Estos dibujos que aparecen sobre pantalla se llaman gizmos, y aquí lo que estamos viendo dibujados los ejes. Podemos ponernos por ejemplo en vista superior. En Unity el eje hacia arriba es el eje Y, el eje X es derecha izquierda y el eje Z es adelante atrás. Entonces, si nosotros damos aquí, pues estamos en vista superior. Y como vemos, nos lo indica debajo del gizmo, nos dice que estamos en modo superior. Si por ejemplo le damos al eje X, como si nos pusiéramos al final del eje X, nos dice que estamos viendo el objeto desde la derecha, podemos ver el objeto desde detrás, podemos verlo desde la izquierda, bueno, en fin. Otra cosa que se puede hacer es, por defecto, estamos viéndolo una cierta perspectiva, pero podemos pasar de perspectiva ortográfica. Vemos que me dice perspectiva, de hecho me pone perspectiva o isométrica. Si estoy en una vista de estas, pues es que me pasa para indicar un poquito que estamos en perspectiva, me pone este dibujito así como una especie de triangulito, mientras que cuando estoy en ortográfica, es decir, que no los objetos se ven del mismo tamaño independientemente de la distancia a la cámara, me lo pone con 3 rayitas. Entonces, pues esto está bien, porque nos sirve para ponernos en las vistas principales del objeto, ¿vale? Entonces ya tenemos un poco cómo movernos, y en caso de necesidad pues cogemos y elegimos una de nuestras perspectivas por defecto. Una vez que estamos aquí, pues podemos volver a F y recordar, porque es muy útil lo de hacer doble clic para centrar sobre un objeto. Bueno, una vez que sabemos movernos un poquito por aquí, pues vamos a seguir con este menú y luego finalmente iremos a este, que quizás es el más usado. Bueno, los objetos en principio tienen un centro y un pivote. Lo que pasa es que los objetos que lleva Unity, el pivote, el sitio alrededor del que entre comillas luego después se gira o se escala, coincide con el centro, pero cuando tengamos objetos que vengan de Blender, pues no corresponde, no coinciden. Entonces aquí tenemos la opción de si lo que queremos es que aparezca todo este tipo de dibujitos, que ahora vemos para qué sirven, en el centro o en el pivote. Como veis, aquí no cambia absolutamente nada, porque nos encontramos con que el centro y el pivote son absolutamente iguales. El siguiente botoncito, que pone global y que, si veis, tiene dos opciones que son global y local, es para las flechas estas que aparecen ligadas al objeto y que sirven para moverlas. La idea es que mover un objeto es bastante simple. Sencillamente lo único que tenemos que hacer es tirar de las flechas y podemos mover el objeto. Lo veremos después, el cómo, bueno, ponerme por ejemplo en vista frontal y en ortográfico, ¿vale? Entonces, pues como vemos, pues lo podemos mover el objeto en el eje X, o podemos moverlo en el eje Y, o podemos moverlo en el eje Z. En el caso del cuadradito este que aparece en el medio, pues lo único que me dice es que puedo moverlo libremente, no en un eje, sino libremente. Bueno, pues nosotros tenemos este objeto y estas flechas pues están muy bien. De hecho, para explicar esto voy a tener que explicar un poquito esto de aquí, ¿vale?
Los iconos de aquí lo que están diciendo es qué pasa cuando yo utilizo el botón izquierdo. Por defecto están puestos en esto de aquí, en el tool de mover, y como vemos, pues efectivamente pues sirven para mover. Pero si no queremos utilizar el botón central del ratón o no lo tenemos disponible, podemos también utilizar este de aquí, y como vemos con el botón izquierdo, pues lo que estamos haciendo, no estamos moviendo el cubo, aquí abajo vemos eso, sino que estamos haciendo lo que normalmente haríamos con el derecho, en este caso, pero con el central. Lo podemos hacer con este o con este. El segundo tool de aquí, pues lo que permite es mover. Ahora a ponernos en vista frontal para entender mejor lo que es los siguientes iconitos de aquí. El siguiente es parecido al anterior, solo que para girar, nos permite girar el objeto. Pero ya vemos que, aunque yo el objeto esté girado, pues lo que pasa es que resulta que yo sigo pudiendo moverlo en el eje X y sigo pudiendo moverlo en el eje Y. Pero por decirlo de alguna forma, estos son el eje X y el eje Y de toda la escena. Pero claro, el objeto, ¿cómo puedo yo moverlo, por ejemplo, en la dirección de esta cara? Originalmente, antes de girar el objeto, aquí tenemos en la parte del inspector, me dice que gira el objeto, voy a coger en la parte de giro, voy a dejarlo como estaba. Originalmente no había ningún problema, porque el objeto, los ejes que tenía iban precisamente en la dirección de las caras. Entonces, si yo quería moverlo, imaginemos que esto en vez de un cubo fuera un tanque y esto fuera la parte de arriba, debe ser la parte de delante del tanque, pues si yo quiero mover el tanque, pues eso está fácil. Pero ¿qué pasa una vez que lo he girado? Si yo cojo y giro el objeto, ahora me encuentro con que no tengo ninguna dirección que correspondan con la de las caras. Y para eso está lo del local. Local quiere decir que las flechas que teníamos inicialmente las hemos girado junto con el objeto, y si originalmente las flechas iban en la dirección de las caras, pues las flechas siguen yendo en la dirección de las caras, con cuyo motivo yo ahora puedo moverme en la dirección de estas ejes originales que han girado con el cubo, que es lo que se llaman sus ejes locales. Cuando, digamos, estamos en global, lo que estamos diciendo es que las direcciones que nos interesan son el eje X y Z de toda la escena. Cuando nos vamos a local, lo que estamos diciendo es que queremos movernos en las direcciones de los ejes X y Z del objeto, y cada objeto tiene sus propias direcciones X y Z, su propia base. Bueno, ya que estamos con esto de aquí, pues esto es fácil, aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. Y también si hacemos clic en el centro, pues tenemos nuestro giro libre. Y finalmente tenemos una cosa parecida con respecto al tercero. El tercero es sencillamente el escalado, que también desde el centro escala todo el objeto, y si queremos escalar en una dirección, podemos hacerlo con la flecha, y esas flechas pues a su vez pueden ser globales o locales, ¿vale? Depende de lo que queramos. Vamos a ver aquí. Hay un cuarto, tenemos por tanto mover, girar y escalar. Y tenemos aquí un cuarto, que es útil sobre todo en juegos 2D, pero a veces también en otro tipo de juegos. Voy a coger y el objeto lo voy a dejar como estaba originalmente. Llevo aquí una opción, veremos más adelante, que es el reset, ¿vale? Esto es como estaba originalmente mi objeto. Vale. Entonces yo aquí tengo mi objeto y yo puedo coger y escalar el objeto con mis... Pero a veces, sobre todo cuando imaginemos que estamos haciendo una pared, o sea, lo que gustaría es decir dónde empieza aquí en la pared y dónde termina. Imaginemos, por ejemplo, que queremos que empiece aquí y después queremos que termine aquí. Claro, si hacemos esto no es tan simple, porque no tenemos control sobre los extremos, sino la distancia al origen. Pues para eso está esta opción, que me permite mover, como veis, pues uno de los lados, o la altura para hacer una pared. Por ejemplo, imaginemos que queremos que la pared pues vaya empezando aquí hasta 2 para arriba, pues etcétera. Y por supuesto, dependiendo de la posición de donde lo estemos viendo, pues también me permite elegir el grosor, ¿no? Entonces, esta y esta sirven para escalar, pero funciona un poco distinta. Esta de aquí escala desde el centro, y esta de aquí, digamos que te permite tirar de los bordes. Finalmente, esta de aquí, aunque yo personalmente no la recomiendo, lo que hace es ver toda la vez. Ya veis que si lo pongo, pues me aparecen a la misma vez las de mover, pero también me aparecen las de girar, ¿vale? Entonces, bueno, lleva la de mover y la de girar solamente, no he metido la de escalar, pero el escalar pues la han dejado en el centro. Bueno, personalmente yo no lo recomiendo, es mejor utilizar por separado mover, girar y escalar, porque puedo liar.
Y finalmente, con respecto al último botoncito, es para lo que se llaman los colliders, de los que hablaremos más adelante, cómo choca, ¿no? Entonces, fijaros que si yo hago esto, lo que estoy diciendo es, esta es la zona en la que choca, por defecto está ajustado, pero yo puedo decir que quiero que choque solo hasta aquí, o que choque hasta aquí para que se note antes, etcétera. Entonces te da la opción también de tocar un poquito la zona en la que te va a detectar luego si eso choca o no choca. La puede hacer más grande, más pequeña, pues, hacer un reset, ¿vale? Entonces, resumiendo, y vamos a dejar esto más o menos como estaba, aunque realmente no lo vamos a usar para nada. No sé si lo habrá arreglado de todo, más o menos. Bueno, entonces esto es, pues, de aquí, pues el botoncito de arriba, pues puedes moverlo a un lado a otro para que no te estorbe. Entonces recordemos, para utilizar el botón izquierdo para mover la ventana, para mover objetos, con la posibilidad de desde el centro del pivote, global o local, etcétera. Este es para girar, estos dos para escalar, para verlos todos a la vez y para modificar la forma en que chocan. Bueno, ya hemos visto que si vamos a utilizar el centro o el pivote, pues lo vamos a elegir aquí. Si es global o local, lo vamos a elegir aquí. ¿Y para qué sirven estos de aquí? Bueno, este es para desconectar este grid, de aquí que lo ponen en el suelo, porque normalmente resulta cómodo. Ya veis que está más o menos, para que hay una idea, cada cuadrado del grid se piensa que es 1 metro, pues se puede conectar y desconectar. Se puede conectar y desconectar, o poner, si quieres, en qué ejes quieres verlo. Por defecto está puesto que se va a ver eje X, eje Z. Se puede elegir hasta qué punto es más opaco o menos opaco, etcétera. Y te puede también mover el grid para que empiece en algunos sitios específicos. ¿Para qué sirve el siguiente? El siguiente solo sirve cuando tenemos activado el mover, y es para ajustar a grid. Por defecto, si lo tienes activado, pues veis que va como a saltos discretos. De hecho, si lo vemos en el inspector, veréis que va de 0,5 en 0,5. Y esto lo tenemos aquí. Te dice que el grid size se va de 0,5 a 0,5 y que en principio se aplica a todos los ejes. Para este de aquí, pues sirve para lo siguiente. Vamos a verlo. Vale, pero ahora mismo no veo cómo funciona, pero en principio es para el incremento del snapping. Vale, como no lo vamos a usar, con el que tenemos aquí pues será suficiente. Sobre todo es muy útil para hacer paredes que quieres que estén muy alineados al grid y cosas por el estilo. Yo lo voy a desconectar. Entonces, de los de aquí para conectar y desconectar el grid, propiedades, y ese de aquí para ajustar al grid, y pues ahora mismo no me acuerdo. Esta parte de aquí es más opciones de visualización. Lo vamos a ver todas, pero algún detalle. Pues, por ejemplo, pues aquí tenemos el cómo puedes ver el objeto. Lo puedes ver sombreado, pero a veces te interesa también un poco ver cómo está hecho el modelo. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, Shaded Wireframe, ya veis que aparecen también las líneas indicando el cómo está hecho. Realmente todos estos objetos siempre están hechos a base de triángulos, pues nos dicen cómo está hecho a base de triángulos. Y aunque normalmente no se suele ver bien, si lo ponéis en Wireframe, pues ya veis que lo que hace es quitar lo que son las caras. Se utiliza sobre todo cuando uno tiene tarjeta gráfica en las que Unity da problemas. El resto pues no lo vamos a meter, y excepto algo especial normalmente se deja en Shade. El botón siguiente te pasa directamente a cómo se verían los juegos en 2D. Veis que me lo ha puesto en vista frontal y además en ortográfico. Se puede conectar, desconectar. Por defecto la escena pues tiene sus características, está iluminada, se pueden oír sonidos, etcétera, y esto va viniendo aquí. O sea, lo primero que me dice es pues si las luces están activadas o no. Ya veis que si las desconecto pues se ve todo como muy poco, ¿cómo decirlo?, con muy poco volumen, y es porque no está bien iluminado, pero también una vez más reduce los recursos necesarios si no está iluminado. Que por defecto está activado es si aquí los sonidos funcionan o no. En el siguiente pues algunas características más sobre si vais a ver o no vais a ver el cielo, si en caso de que tenga activado niebla, si la vas a ver o no, si vas a ver pues, otra serie de cosas. El siguiente, que no nos interesa especialmente, solamente nos dice
el número de objetos si es que están ocultos. A veces los objetos se ocultan para que no quiten recursos. Los siguientes son propiedades de la cámara con la que estamos visualizando. En el fondo, aunque nosotros no lo veamos, obviamente aquí tenemos que tener una cámara para verlo desde aquí. Pues aquí están las propiedades de esa cámara. Cuál es el campo de ese, si hace un clipping dinámico, etcétera. Una serie de características de esa cámara. Y este de aquí es pues hasta qué punto se visualizan los gizmos, esos dibujos. Ya veis que aquí para comodidad pues nos está diciendo dónde tenemos la luz y dónde tenemos la cámara. Pues eso se puede también desconectar aquí. Puede decir, oye, que no quiero que los iconos que sean 2D o sean 3D, el tamaño de los iconos, por ejemplo, pues muy pequeñitos o muy grandes, etcétera. Se puede, y si se desconecta, pues eso, los gizmos pues desaparecen. Normalmente, pues en caso de que estorbe. Solo hay un detalle más que quería comentar aquí. Y para ello pues lo que voy a hacer es coger mi cubo y duplicarlo y moverlo un poquito. Entonces supongamos por ejemplo que nosotros queremos, estos dos son paredes y que lo que queremos poner una a continuación de otra. Es bastante complicado poner uno a continuación del otro sin meter uno, digamos que un cubo se meta dentro del otro o sin que deje un poquito de hueco. Por supuesto podemos utilizar el snap, pero el snap tiene el problema de que no siempre, imaginemos por ejemplo que esto mide 2,33, pues poner el snap a 2,33 no es cómodo. Entonces hay un atajo de teclado que te permite mover de forma que el vértice que tú cojas se pegue al vértice que tú cojas del otro. Solo funciona si tenemos activado el Move y el atajo es la V. Es que cuando yo pongo V, me voy moviendo, me va cogiendo cuál es el vértice más cercano. Por ejemplo, voy a coger este, ¿no? Pero no. Y ahora pues lo que voy a hacer es mover y ya veis que lo que hace es mover intentando pegar al vértice más cercano. Es muy útil y es conveniente que no se nos olvide. Solo terminar comentando que algunas de las cosas que he comentado, que he dicho, no funcionan si no están con la configuración adecuada. Por ejemplo, yo voy a cambiar aquí, voy a cambiar de global a local, ¿vale? Voy a intentar activar el snapping. Ya veis que no puedo, ¿no? Y cuando me pongo encima, depende, me lo dice, ¿no? Dice, está aquí lo que hace es poner el snapping en on and off, pero que solo está disponible cuando tú pones, pero a ver si lo ponemos, cuando pones el handle rotation a global, o sea, este de aquí debe estar en global, si no, no funciona. Ahora ya sí funciona y ya veis que el grid funciona, el snap funciona, pero que en cuanto yo me voy a local, pues ya no funciona y el movimiento pues es ok. Bueno, pues con respecto al funcionamiento de la escena esta, pues yo creo que lo hemos visto todo. Un repaso así rápido. Pues aquí tenemos pivote center, perdón. Aquí tenemos lo de global local. Aquí tenemos las características del grid, el snap. Aquí tenemos formas de visualizar, pasar a 2D, la iluminación, el sonido. Aquí tenemos lo del el cielo, etcétera, el número de objetos, las características de la cámara, los gizmos. Y en aquí, pues lo de aquí, mover lo que es la escena, digamos, con el izquierdo, o mover objetos, con esto ya hemos visto cómo funciona, los giros, los dos de escala, el giro global, editar la forma de colisionar, más esto de aquí, la forma de moverse con esto, con el botón derecho, con el botón central, con el zoom y el uso de esto junto con el V. Pues aquí lo dejamos.